Mi hijo me escribió: prefiero perder a mi madre que perder a mi esposa. Así que, en silencio, eliminé su nombre de 800 acres, una propiedad de 12 millones de dólares y de todas las cuentas que él pensaba que ya eran suyas. El vino me golpeó antes de que entendiera lo que había pasado. Frío, fuerte, el olor a vino. Un pinot noir que había abierto específicamente porque era el favorito de Jared me inundó la nariz mientras corría por mi cara y se impregnaba en el cuello de mi blusa. Me quedé ahí por un segundo completo, completamente quieta, con las manos aún extendidas hacia la servilleta que todavía no había alcanzado, mientras mi cerebro procesaba la secuencia de eventos en el orden equivocado. Mojada, luego fría, luego el sonido del vaso, luego el brazo de Fiona aún extendido después de lanzar, luego la mano de mi hijo me golpeó la mejilla, toda la palma, sin dudar. «Detente», dijo Jared, «estás arruinando todo». Esa tarde había horneado pan de elote, asado un pollo como le gustaba desde que tenía 10 años, con limón y romero y la piel levantada para untar mantequilla por debajo. Había puesto el mantel bonito, no porque estuviera fingiendo nada. Hice esas cosas porque eran el lenguaje con el que le había hablado a mi hijo durante 31 años, y una parte de mí todavía creía que ese lenguaje podía llegarle, incluso ahora. Fiona se reía detrás de mí mientras salía de la habitación. Jared no me siguió. Fui al baño del pasillo, me presioné la cara con un paño húmedo y me miré en el espejo durante mucho tiempo. La mejilla ya estaba enrojecida, la blusa estaba arruinada, el pan de elote seguía caliente en la cocina. Pensé, este es el momento, justo aquí, de esto ya no se vuelve. Luego me sequé la cara, enderecé la espalda y fui a esperar lo que viniera después. Lo que vino después fue un mensaje de texto enviado a las 11:47 de esa noche después de que se habían ido sin decirme una palabra más. Prefiero perder a mi madre que perder a mi esposa. Lo leí 3 veces. Luego puse el teléfono boca abajo en la mesita de noche, abrí el cajón del lado izquierdo de mi cama, el lado que solía ser de Harold, y saqué la carpeta del patrimonio. 800 acres, la casa, 3 cuentas en fideicomiso, 2 fondos de retiro, una propiedad comercial en Charlottesville que el padre de Harold había comprado en 1961 por $14,000 y que ahora valía considerablemente más. El nombre de Jared estaba en casi todo. Beneficiario, cotitular, heredero designado en un testamento que redacté hace 22 meses en la primera terrible niebla de la viudez, cuando cada decisión se sentía como hundirse, y tomé las que más se sentían como mantenerme a flote. Ninguna de las transferencias se había presentado todavía ante el secretario del condado. Sostuve la carpeta en mi regazo por un rato. La casa estaba en silencio. Afuera había empezado a llover. Una lluvia lenta y persistente que no se anuncia, solo se instala y se queda. No estaba enojada. Eso es lo que necesito que entiendas, porque todo lo que vino después solo tiene sentido si entiendes esto. No estaba enojada. El enojo es calor. El enojo es reactivo. Lo que sentí sentada al borde de esa cama a medianoche, con el leve olor a vino aún en el cabello y la marca de la mano de mi hijo desvaneciéndose en mi mejilla, era algo completamente diferente. Era claridad, fría, limpia, del tipo que solo llega después de que todo lo demás se consume. Cerré la carpeta, puse mi alarma para las 6:30, apagué la luz. Por la mañana, llamaría a mi abogada. Mi nombre es Margaret Cecile Winslow. Tengo 64 años. Estuve casada con Harold Douglas Winslow durante 38 años hasta su muerte por cáncer de páncreas hace 14 meses. Y en ese tiempo, construimos algo en esta tierra que no uso la palabra legado a la ligera para describirlo. Harold y yo nos conocimos en 1983 en el baile de primavera del Instituto Militar de Virginia. Yo era una invitada, él era un cadete, y me pidió bailar con una combinación particular de formalidad y nerviosismo que durante las siguientes 4 décadas me resultó encantadora. Nos casamos en 1985, Harold se fue al servicio activo, DIV. Terminé mi carrera de enfermería y lo seguí a 3 bases militares en 7 años antes de que regresáramos al condado de Albemarle y nos hiciéramos cargo de la granja de su familia, que en ese momento tenía 340 acres de pastizales, en su mayoría cubiertos de maleza, y una casa de campo que necesitaba más reparaciones de las que podíamos pagar. La construimos. Esa es la versión sencilla. La construimos como la gente construye las cosas cuando no tiene otra opción. Despacio, con cuidado, tomando decisiones en la mesa de la cocina a las 9 de la noche. Después de que el bebé se dormía y terminábamos los quehaceres, con blocs de notas, calculadoras y una fe terca y particular de que el trabajo terminaría significando algo. Y así fue. Significó 800 acres, una granja completamente operativa, una casa que Harold pasó 6 años restaurando a mano y un patrimonio conjunto, que mi abogado, Richard Calloway, con 31 años en Derecho de Herencias, miembro del Colegio de Abogados de Virginia y galardonado como miembro del año en 2019, había valorado recientemente en aproximadamente $12.4 millones. Harold me lo dejó por completo. Sin condiciones, sin fideicomisarios, sin supervisión. Él confiaba en mí como lo había hecho durante 38 años completamente, sin reservas. Y yo tenía la intención de honrar esa confianza pasando eventualmente la herencia a nuestro único hijo. Esa era mi intención. Pero luego Jared se casó con Fiona. Quiero ser justa con Fiona, porque esta historia va a hacer que eso sea difícil. Y creo que la justicia es importante. Fiona Marchetti Winslow tiene 34 años, tiene una maestría en comunicaciones de Georgetown, un gusto excelente para la ropa y una habilidad particular para entrar a las habitaciones de una manera que hace que todos se den cuenta de inmediato de que ha llegado. No
No le falta inteligencia. No es, hasta donde yo sé, una persona realmente mala en el sentido abstracto. Sin embargo, es el tipo específico de persona que se relaciona con los demás principalmente por lo que pueden ofrecerle y que, cuando percibe un recurso, trata las relaciones humanas a su alrededor como obstáculos administrativos que deben ser gestionados hasta que ya no sean necesarios. Las primeras señales eran pequeñas, de esas que racionalizas porque quieres, porque la alternativa es aceptar que la elección de pareja de tu hijo te va a costar algo. Ella nunca aprendió el segundo nombre de Harold, ni siquiera después de la boda. Cuando él estaba muriendo, ella visitó el hospital 2 veces en 6 semanas, ambas veces vestida como si después fuera a ir a otro lugar. En el funeral, ella pasó una parte significativa de la recepción hablando con los contactos de negocios de Harold sobre la trayectoria profesional de Jared, y recientemente había decidido que él debía pasar de la gestión agrícola, para lo que se había preparado, en lo que era bueno, lo que la tierra necesitaba, a las finanzas. Jared, por su parte, adoraba a su padre y estaba devastado por la pérdida, algo que expresaba principalmente a través del silencio y la obediencia. Dejó de oponerse a las cosas que requerían resistencia. Dejó de tomar decisiones con las que Fiona no estaba de acuerdo. Dejó de llamarme tan seguido. Cuando llamaba, había una cualidad en su voz que me tomó 4 meses identificar correctamente. Sonaba como si lo estuvieran controlando. Me dije a mí misma que era el duelo. Me dije a mí misma que estaban tratando de salir adelante en su matrimonio en circunstancias terribles y que la tensión se debía a la situación. Me dije a mí misma que mi hijo, a quien había criado para ser honesto y amable, y para entender que la tierra exigía respeto, seguía ahí debajo de todo lo que estaba pasando. Me dije muchas cosas. La primera grieta real apareció 8 meses después de que Harold murió, en una reunión con Richard Calloway sobre los documentos de transferencia de la herencia. Fiona vino a esa reunión sin invitación. Yo no sabía que ella iba a venir. Jared dijo que ella estaba en la zona y que tal vez pasaría, que es el tipo de frase a medias que no te da suficiente información para objetar. Ella se sentó en la mesa de conferencias en la oficina de Richard y hacía preguntas sobre los plazos y la liquidez con la fluidez específica de alguien que había hecho la tarea. Sabía cuáles cuentas eran las más accesibles. Ella sabía el valor aproximado de la propiedad comercial. Conocía los términos de las estructuras fiduciarias mejor que Jared. Richard me miró fugazmente al otro lado de la mesa, con una expresión que neutralizó de inmediato. Ese día no firmé nada. Le dije a Ricardo que necesitaba más tiempo. En el camino a casa, Jared estaba callado. Entonces, ella solo quiere entender con qué estamos trabajando. No dije lo que estaba pensando. En cambio, le pregunté cuándo le había dado los detalles de la cuenta. Él dijo que no tenían secretos. Asentí con la cabeza. Miré por la ventana hacia Blue Ridge en noviembre, marrón, gris y quieto. Y pensé en Harold, quien había trabajado esta tierra durante 30 años y cuyas manos sostuve al final mientras su cuerpo hacía su último balance. Y pensé, todavía no. No hasta que entienda lo que realmente estoy haciendo. Fui a casa y llamé a mi terapeuta. La doctora Patricia Howe ha sido mi terapeuta durante 9 años. Es una trabajadora social clínica con licencia y tiene una consulta privada en Charlottesville, y es una de las personas más perceptivas y precisas que he conocido. Le describí la reunión, le describí las preguntas de Fiona, le describí la calidad del silencio de Jared en el camino a casa. Ella preguntó, ¿qué te dice tu cuerpo? Mis manos habían estado frías desde la reunión. El frío específico que vive en tus palmas cuando tu sistema nervioso intenta decirte algo con lo que tu mente consciente todavía está negociando. Algo está mal, dije. Entonces empieza por ahí, dijo ella. Empecé por ahí. Durante los siguientes 6 meses. Tomé notas. No un diario. No soy de llevar diario. Solo un documento continuo en mi laptop, con fecha, registrando los detalles de incidentes que me parecían significativos. Fiona sugiriendo que las tierras de cultivo podrían generar más ingresos si se desarrollaban parcialmente. Fiona mencionándolo 2 veces. Una asesora financiera con la que pensó que debería reunirme. Una persona que, cuando la busqué, resultó tener 3 antecedentes disciplinarios en su registro de FINRA. Jared diciéndome en febrero que habían empezado a ver una propiedad en McLean, una casa significativamente más allá de lo que su sueldo como administrador de la granja podría cubrir, y describiéndola con el lenguaje confiado de alguien que consideraba su futuro financiero ya resuelto. Las tierras de cultivo, las cuentas en fideicomiso, los fondos de retiro, la propiedad comercial en Charlottesville. Su nombre aún no estaba en ellas, pero en su mente ya eran suyas. Llevé una carpeta con estas notas a Richard Calloway en marzo. No le conté mis sospechas con muchos detalles. Simplemente le mostré la cronología y el patrón y le pregunté cuál era mi riesgo legal. Si transfiero activos ahora y después tengo motivos para creer que la persona a la que se los transferí está actuando de mala fe. Richard no es un hombre que se alarme fácilmente. Miró la carpeta durante mucho tiempo. ¿Has firmado algo desde la muerte de Harold?, preguntó. No se ha presentado nada, respondí. Se recargó en su silla. Entonces, todo sigue siendo tuyo, Margaret. Cada firma en esos documentos de transferencia es tuya. Nada es legalmente vinculante hasta que se registre en el condado. Dejé que eso se asentara. Necesito entender mis opciones, dije. Tienes todas, respondió. Ahora mismo, hoy, tienes todas las opciones. Fui a casa e hice la cena. No me sentí aliviada. Sentí esa calma particular y concentrada de alguien que acaba de confirmar que la ventana que necesita sigue abierta y que ahora está decidiendo deliberadamente si va a cruzarla. No decidí nada esa noche ni la semana siguiente. Hice lo que siempre hago cuando estoy procesando algo importante. Seguí con mi vida, cuidé la tierra. Le pedí a la asistente legal de Richard, una joven llamada Dana Peretti, con quien me había familiarizado en los meses anteriores, que preparara un inventario completo de todos los bienes de la herencia con sus valoraciones.
Actualicé mis propios registros. Me reuní con mi contador, Gordon Bell, con 40 años de experiencia en la práctica privada, especializado en impuestos sobre herencias agrícolas, el tipo de hombre que ha visto de todo y no juzga nada. Le expliqué la estructura original de la herencia de Harold y le pedí que modelara varios escenarios alternativos. Me preguntó, de manera profesional y sin hacer comentarios personales, si estaba considerando un cambio en la estructura de beneficiarios. Estoy considerando mis opciones, le respondí. Entonces deberías saber, me dijo, que la estructura actual podría deshacerse por completo en un plazo de ejecución de 72 horas si fuera necesario. Es bueno saberlo, le respondí. Realmente era bueno saberlo. Todavía no había tomado una decisión cuando planeé la cena. En retrospectiva, creo que una parte de mí necesitaba verlo una vez más. No porque no hubiera visto ya lo suficiente, sino porque la acción que estaba considerando era irreversible y significativa, y necesitaba saber que la estaba tomando basada en evidencia, no en una herida. Horneé el pan de maíz, asé el pollo, puse la mantequilla, y luego Fiona me arrojó la copa de vino en la cara, y la mano de mi hijo me golpeó la mejilla, y me dijo que dejara de arruinarlo todo, y salí de la habitación con el olor a Pinot Noir en mi cabello. Y esa noche, a las 11:47 p.m., llegó el mensaje. Prefiero perder a mi madre que perder a mi esposa. Decisión tomada. La oficina de Richard Calloway a la mañana siguiente, 10:02 a.m. Había traído la carpeta de la herencia, mi documento de notas personales impreso y fechado, y una fotografía que tomé en el baño la noche anterior. La marca en mi mejilla, documentada, con marca de tiempo, 11:09 p.m. Mi iPhone 14 guarda automáticamente la ubicación y la hora en el archivo. No había planeado necesitar esa fotografía. La tomé de todos modos, porque soy una mujer que pasó 38 años casada con un militar, y ciertos hábitos ya son estructurales. Richard miró la carpeta, miró la fotografía. Me miró a mí. ¿Cómo quieres manejar esto?, preguntó. Completamente. Dije, quiero que esté hecho antes de que termine el día de trabajo. Él no intentó frenarme, ni sugirió que me tomara más tiempo para pensarlo. Esa es una de las razones por las que he trabajado con Richard Calloway durante 19 años. Él tiene una cualidad particular de respeto profesional, del tipo que significa que no trata a sus clientes como personas que necesitan ser protegidas de sus propias decisiones. Tendré a una notaria en tu casa para las 5:30, dijo. Ella llegó a las 5:47. Lydia Carmichael, notaria comisionada, quien había trabajado en asuntos de herencias con la firma de Richard durante 11 años, y quien llegó con un suéter gris, un portafolio y la eficiencia profesional de alguien que ya había manejado papeles importantes en días difíciles antes. Ella colocó los documentos sobre mi mesa del comedor, la misma mesa donde la copa de vino había sido arrojada menos de 24 horas antes. La había limpiado esa mañana. El mantel estaba en la lavadora. Firmé cada página. Las designaciones de beneficiarios del fondo de retiro, la enmienda del fideicomiso, la revocación de la transferencia del título de propiedad, el testamento revisado, que Ricardo había redactado de nuevo en 4 horas, con una nueva estructura de beneficiarios principales, la Fundación Winslow, una entidad benéfica que él había establecido al mismo tiempo, nombrada en memoria de Harold, con una dotación inicial de $10 millones destinada a veteranos, servicios y mujeres en crisis. Harold había sido militar. Él lo habría aprobado. Firmé cada línea sin dudar. Lydia dio fe, organizó y salió por la puerta en 23 minutos. Fui a la chimenea. Quemé los documentos antiguos de transferencia. Me quedé de pie y vi cómo el nombre de Jared se enrollaba y desaparecía en la llama, y sentí algo que solo puedo describir con precisión como una extirpación, no venganza, no satisfacción. La sensación particular de extirpar algo de una herida para que pueda empezar a cerrarse. Luego llamé al Charlottesville Daily Progress y hablé con su editora comunitaria sobre anunciar la Fundación Winslow y su donación inaugural de $10 millones. El artículo salió el sábado por la mañana. Ellos lo vieron a las 9 de la mañana. Lo sé porque a las 9:14 Jared me había mandado un mensaje de texto. No llamó, mandó un mensaje, lo que me indicó que estaba en una conversación que Fiona podía monitorear. El mensaje decía, tenemos que hablar sobre el artículo. ¿Podemos pasar esta noche? Esperé 4 horas antes de responder. A las 6, le contesté. Pasé esa tarde de sábado haciendo cosas que necesitaban hacerse. Tenía una cerca en East Pasture que requería atención. Hice 2 cargas de ropa. Preparé una olla de sopa de verduras, una grande, porque se conserva bien y porque encuentro que picar verduras es meditativo, igual que a otras personas les resulta meditativo el yoga. También llamé a mi vecina, Ella Birdsong, que vive a 1/4 de milla por la carretera y que ha sido mi amiga durante 22 años. Le conté a Ella lo que había pasado en la cena, el vaso, la bofetada, el mensaje de texto. Le conté lo que había hecho con los documentos del patrimonio. Ella tiene 67 años, se jubiló recientemente de una carrera en trabajo social que incluyó 20 años en los servicios de protección para adultos de Virginia. Ella ha visto cosas a lo largo de su vida profesional que le han dado un sentido extremadamente afinado para saber cuándo una situación está a punto de escalar. Voy a estar afuera a las 6, me dijo. No discutas conmigo. No discutí. Fiona llegó primero. El auto de Jared llegó 30 segundos después. Los tacones resonaron en los escalones de mi porche. El abrigo verde pálido estaba impecable. Entró por la puerta con la energía particular de alguien que había pasado el trayecto planeando su enfoque y ahora lo estaba ejecutando. Cálida, halagadora, volcada en una actuación de admiración por el anuncio de la fundación. «Es tan inspirador», dijo. Harold habría estado tan orgulloso. Dijo el nombre de Harold con la descuidada indiferencia de alguien que nunca ha pensado detenidamente en una persona en su vida. Le serví un vaso de agua. No le ofrecí vino. Jared se sentó frente a mí. Parecía que no había dormido. Había algo alrededor de sus ojos que podría haber
haber sido culpa, aunque he aprendido a no confiar en mi propia interpretación de sus expresiones cuando Fiona está en la habitación porque su presencia cambia la versión de sí mismo que él muestra. El giro ocurrió a las 6:22. Fiona se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en mi mesa, y comenzó a explicar cómo se podría reestructurar la Fundación Winslow para lograr la máxima eficiencia. Cómo el conjunto de habilidades de Jared, lo enumeró como si yo no hubiera visto a mi hijo desarrollar esas habilidades durante 30 años, lo hacía el candidato natural para codirigirla. Cómo mantener todo en la familia protegería el legado de Harold. Usó el nombre de Harold 4 veces en ese discurso. La dejé terminar. Luego me levanté, fui a la cocina, serví un vaso de agua, regresé y me senté. No, dije, ya está decidido. La sonrisa no se desvaneció de inmediato. Se quebró. Una fractura capilar, apenas visible, de esas que solo notas si has estado observando la superficie con atención. Jared fue el siguiente en intentarlo. Dijo que se sentía excluido. Dijo que este también era su legado familiar. Dijo que no se había dado cuenta de que yo estaba tan molesta por la cena. Cena, la palabra que usó para lo que pasó. Tomé un sorbo de agua. No estoy molesta, dije, y no lo estaba. Esa era la verdad. Estaba más tranquila de lo que había estado en 14 meses. Fue entonces cuando el tono de Fiona cambió. Dijo que los había avergonzado. Dijo que estaba siendo vengativa. Dijo que la gente iba a hablar. Son personas, supongo, la red social de Charlottesville a la que había pasado 4 años intentando acceder por asociación con el apellido Winslow. Luego se levantó demasiado rápido. La silla chirrió al deslizarse por el piso de mi cocina. Agarró el tazón de sopa. Vi lo que estaba pasando, como a veces ves las cosas justo antes del impacto. Claramente, lentamente, con una especie de precisión disociada. Agarró el tazón de sopa de verduras que había pasado la tarde preparando y lo lanzó. El caldo me golpeó el pecho, lo suficientemente caliente como para que me echara hacia atrás. Zanahorias en mi piso. El tazón retumbando contra el zócalo. Ya estaba gritando sobre la traición, su palabra, su traición, mientras la sopa corría por el frente de mi blusa. Dijo que les había robado el futuro. Dijo que Harold habría querido que esto se manejara de otra manera. Dijo que yo era una mujer celosa que no podía soportar ver a su hijo feliz. Jared me agarró del brazo, no a Fiona, a mí. Me agarró del brazo y me dijo que me disculpara. Fue entonces cuando se abrió la puerta principal. Ella, Birdsong, es una mujer menuda, con el cabello plateado cortado al ras y la quietud particular de alguien que ha pasado 20 años evaluando profesionalmente situaciones peligrosas. Ella entró a mi cocina con el teléfono levantado y la cámara ya grabando. Había estado en el porche desde las 5:55, había escuchado el chirrido de la silla, había escuchado la voz de Fiona alcanzar el tono que acababa de alcanzar. Ella empezó a grabar en cuanto entró por la puerta, y las imágenes que capturó fueron 12 minutos y 44 segundos de una realidad inequívoca y sin editar. Fiona gritando, la sopa aún humeando en mi piso, la mano de Jared en mi brazo, mi cara, mi blusa empapada, mi absoluta quietud. Fiona se quedó paralizada. El silencio fue inmediato y total. Jared soltó mi brazo y retrocedió. Ella, dije, por favor, llama a la policía. Ella marcó al 911 ahí mismo, altavoz encendido. La voz de la operadora llenó la cocina. Los oficiales llegaron en 11 minutos. Lo sé porque miré el reloj cuando escuché las llantas sobre la grava. 6:51 p.m., 2 patrullas. Los oficiales que respondieron fueron el agente Calvin Marsh, con 4 años en el departamento del sheriff del condado de Albemarle, y la agente Renata Ose, con 7 años, quien supe después que tenía una asignación secundaria en respuesta a incidentes domésticos. Las declaraciones se tomaron en habitaciones separadas. El video de Ella fue revisado en el lugar y solicitado formalmente como evidencia. La agente Ose fotografió mi brazo. Los moretones por el agarre de Jared ya eran visibles. Y mi pecho, donde la sopa había dejado un área enrojecida que su informe del incidente describiría como una marca de contacto térmico. Documentó el tazón, la sopa en el piso, la posición de la silla. Fue profesional. Fue minuciosa. No me ofreció simpatía ni me dijo que lo sentía. Y eso lo respeté enormemente, porque lo que necesitaba en ese momento no era compasión. Necesitaba documentación. Se fueron en patrullas separadas. Fiona se fue primero. Para entonces, ella ya estaba en silencio. La versión de ella que gritaba se topó con la presencia de la policía y se desmoronó, volviendo a ser algo más callado y asustado. Jared se fue después. Me miró una vez a través de la ventana de la patrulla mientras se alejaba y no puedo decirte con certeza cuál era su expresión. Cerré la puerta principal, limpié la sopa del piso y me cambié la blusa. Luego llamé a la línea de emergencia de Richard Calloway. Eran las 8:14 p.m. Dejé una sola frase. Los protocolos de restricción están activos. Ejecute de inmediato. Richard había elaborado los protocolos de restricción 6 semanas antes, en una reunión que solicité específicamente con el propósito de planificar contingencias. Él los había descrito, con cautela, como medidas de protección patrimonial por si la situación entre nosotros se volvía adversa. Nunca habíamos dicho en voz alta para qué eventualidad nos preparábamos. No había sido necesario. Para las 7 de la mañana siguiente, las disposiciones estaban activas. El poder para asuntos financieros de Jared, que le había otorgado hace 14 meses en medio de la niebla del duelo, fue revocado formalmente. Las 2 cuentas en las que él había sido añadido como autorizado en la cuenta solo por conveniencia durante la enfermedad de Harold fueron marcadas y el acceso fue suspendido en espera de una revisión legal. La cuenta
principal del fideicomiso del patrimonio tenía una anotación de retención legal archivada ante el Departamento de Cumplimiento de nuestra institución, citando una revisión por una disputa en curso bajo el Código de Virginia, párrafo 64-2-779. Gordon Bell tenía la cuenta de la fundación estructurada y separada para las 9:30 a.m. La donación de $10 millones estaba formalmente en depósito en garantía con una fiduciaria independiente, la doctora Anita Forsyth, una abogada de gobernanza sin fines de lucro con 26 años de experiencia en la administración de fideicomisos benéficos, a quien Richard había recomendado y yo había investigado personalmente. Al mediodía, estaba en el Palacio de Justicia del Condado de Albemarle con el saco azul marino que usé en la audiencia de condecoración militar de Harold en 2019, el que guardo para los días que requieren un tipo particular de presencia. Solicité una orden de protección de emergencia, con disposiciones físicas y financieras. La petición citaba los incidentes del jueves por la noche y del domingo por la noche, la documentación en video de Ella, las fotografías tomadas por el oficial OC y una declaración jurada de Richard Calloway que atestiguaba el patrón de intimidación financiera que él había observado en los meses anteriores. La honorable jueza del Tribunal de Distrito Francis Alcott, con 23 años en el cargo, el tipo de jueza que lee cada página antes de tomar una decisión, revisó la petición esa misma tarde. Las disposiciones de emergencia fueron concedidas a las 3:47 p.m., 30 metros. Sin contacto, sin acercarse a la propiedad, sin reclamaciones financieras contra el patrimonio durante 6 meses, en espera de una audiencia civil completa. Manejé a casa, preparé la cena, una cena de verdad, el resto de la base de sopa de verduras de ayer, reconstituida con verduras nuevas porque no desperdicio comida. A las 7:22 p.m., el auto de Jared apareció en mi portón. Se quedó ahí quizá por 90 segundos. El nuevo sistema de seguridad que había instalado 3 semanas antes, un conjunto de cámaras en Red Ring Pro cubriendo todos los puntos de acceso porque Richard lo había sugerido y yo no tenía razón para decir que no. Registró el vehículo, coincidió la placa y alertó automáticamente al departamento del sheriff del condado de Albemarle debido a la orden de protección activa. Una patrulla entró a mi camino a las 7:29. Jared se fue sin decir una palabra. Yo miré desde la ventana de la cocina, luego regresé a la estufa y terminé de picar zanahorias. 6 meses después, la audiencia civil produjo resultados que no detallaré completamente, tanto porque involucran procedimientos legales en curso como porque, francamente, algunos de ellos no me corresponde describirlos públicamente. Lo que sí diré es que se confirmó la revocación del poder notarial financiero. La estructura patrimonial, la fundación, el fideicomiso revisado y las nuevas designaciones de beneficiarios se consideraron legalmente válidos y correctamente ejecutados. La documentación de Gordon Bell y la cronología de Richard, como Ricardo había predicho, fueron muy difíciles de refutar. Jared contrató a su propio abogado, presentó una contrapetición en el asunto civil, fue rechazada. Fiona, según lo que me han informado por los canales legales apropiados, contrató a una abogada de divorcios aproximadamente 6 semanas después de la audiencia. No sé cuál es el estado actual de su matrimonio, y sinceramente no pienso en eso muy seguido. En lo que pienso es en la tierra. Camino por ella casi todas las mañanas. 800 acres toman tiempo, incluso por secciones. Harold y yo solíamos hacerlo juntos. No todo, pero sí partes. Como suelen hacer las personas que han poseído algo tanto tiempo que caminarlo es menos una inspección y más una conversación. Aprendes lo que la tierra te está diciendo si pones atención. Aprendes cuando algo está mal, cuando está bien y cuando simplemente necesita tiempo. La fundación tuvo su primer ciclo de subvenciones en abril. 63 solicitudes revisadas por una junta de 5 miembros que seleccioné con la guía de la doctora Forsyth. Se otorgaron 22 subvenciones, 12 a organizaciones de veteranos, 10 a programas que atienden a mujeres en situaciones de crisis, el tipo de situaciones donde alguien necesitaba documentación y un portón con llave, y una vecina que llegaba con su teléfono ya grabando. La doctora Forsyth dirige el proceso con la misma precisión que aporta a todo. Me llama después de cada reunión de la junta con un resumen. A veces almorzamos juntas. Es una de las mejores decisiones que he tomado en los últimos 2 años. Patricia Howe me preguntó en nuestra sesión de mayo cómo me sentía con todo esto. Bien, le respondí, y lo decía en serio. Ella preguntó si ya había procesado el duelo por todo esto. No el patrimonio, no los procedimientos legales, sino mi hijo, la relación, la pérdida particular de lo que creías que algo era. Lo pensé por un momento. Creo, le dije, que ya había empezado a hacer el duelo por Jared antes de que esto pasara. Empecé a sentir el duelo por él el día que noté que la calidad de su voz por teléfono había cambiado. Ella asintió, escribió algo. El proceso legal, dijo ella, no te quitó nada. Actuaste por ti misma en una situación en la que tu instinto era ser pasiva. Esa es la palabra correcta, capacidad de actuar. Harold me dejó absolutamente todo, sin fideicomisarios, sin condiciones, sin supervisión. Él confió en mí con 38 años de trabajo compartido porque sabía que yo sería una administradora fiel de ello. He tratado de ser exactamente eso. Ahora la reja está cerrada con llave. Las cámaras cubren cada punto de acceso. El fideicomiso está administrado por alguien que se ha ganado esa responsabilidad. Y los domingos por la mañana, cuando la luz atraviesa el East Pasture como lo hace en septiembre, baja y dorada, ese tipo de luz que hace que todo parezca que ha valido la pena. Salgo al porche con mi café y miro lo que Harold y yo construimos. Y pienso en lo poco que estoy dispuesta a dejar que le pase. No mucho. Esa es la respuesta. Muy, muy poco.